No puedo estar en todo. De vuelta en Tolerancia Cero, nos encontramos con nuestro siguiente invitado, lo presentábamos y está aquí el candidato presidencial del Partido Humanista, Marcel Clot. Marcel, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. No necesita firmas, hay un partido político. Hay más de un partido político. Bueno, más de un partido político, pero por lo tanto no es un tema de firmas ni primarias, sino que hasta la papeleta, ¿no es así? Papeleta, exactamente. Veamos la siguiente nota, Marcel, y volvemos, ¿te parece? Acá, por favor. Marcel ha sido parte del movimiento estudiantil. La gente no sabe qué diferencia hay entre, digamos, Andrés Velasco o Clot. Las primarias están cada vez más cerca, pero esa no es una preocupación del economista Marcel Clot. Respaldado por el Partido Humanista, debería ir directo a la papeleta. Y Marcel plantea exactamente eso. Su visión de la necesidad de una nueva constitución para Chile a través de una asamblea constituyente nos interpreta plenamente. El único detalle es que el candidato todavía no marca en las encuestas y hoy está relegado a los últimos puestos en la carrera por el sillón presidencial. Tienen pocas posibilidades porque no tienen formas de hacer llegar su discurso. Una candidatura que dicen surgió al alero de los movimientos estudiantiles y sociales de 2006 y 2011, cuando Clot recorrió diversas universidades del país para dar charlas y conferencias sobre la crisis de la educación. Marcel ha sido parte del movimiento estudiantil, de los movimientos sociales desde el inicio. Él no es que sea un teórico que está detrás, él ha sido un protagonista, un partícipe. El economista es parte de este nuevo escenario, con numerosos candidatos que aspiran a llegar a la moneda y un intento por apartarse de los llamados políticos tradicionales, sin que al menos en los estudios de opinión aparezcan convenciendo a futuros votantes. Fernando Villegas tiene la... ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, hay mucha gente que mira con una actitud de desdén, literalmente todas las candidaturas pequeñas, como la tuya, la de Velasco, la de Orrego y otras, porque la ven simplemente desde el punto de vista de qué posibilidades tienen de llegar a la moneda. Pero yo creo que el mérito que pueden tener las candidaturas, que no tan esplendorosas, es que encarnan en algún grado algún discurso, alguna doctrina, alguna idea, una convocatoria, una postura, encarnan algo que de no existir no estarían a la vista, no estarían circulando, no estarían presentes en la mente colectiva, llamémoslo así. Entonces, mi pregunta es tan simple como esta: ¿cuál es esa visión tuya? ¿Cuál es el meollo de tu visión que está circulando en la medida que tú circules como candidato y que por lo tanto mande ese elemento a la brega, digamos así? ¿Cuál es Bueno, nosotros punto? Y nosotras, digamos, los que estamos impulsando esta candidatura, tenemos una visión distinta de lo que ha ocurrido en Chile. El Chile de hoy es el Chile donde el voto es voluntario. El Chile de hoy es el voto donde hay 7 millones que no votan por la concertación ni por la alianza. De ninguna manera, 7 millones de chilenos, de los 12 que van a votar, no van a votar ni por la señora Bachelet, ni en este caso posiblemente por el señor Alamán. Entonces hay 7 millones de personas que no tienen candidato, que además han manifestado sistemáticamente su decepción con la actual política. Además, si uno revisa las encuestas, porque algunos dicen que nosotros no estamos en las encuestas, pero nosotros hace rato que estamos en las encuestas, la gente mayoritariamente quiere terminar con el sistema de la AFP. La gente quiere terminar con el sistema bancario privado y quieren bancos estatales. Quieren terminar con la educación lucrativa. Esos son postulados que nosotros estamos planteando. Y mayoritariamente esas opciones políticas las quiere hoy día la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos la convicción de que estamos en un escenario, en una coyuntura de inflexión, como ha pasado y pasó en Ecuador. El presidente Correa estuvo más de 6 meses con 2% de opción en las encuestas. Por lo tanto, este punto de inflexión en que estamos, en donde nadie tiene fijada la rueda de la fortuna en su puerta, es perfectamente posible un año en donde una alternativa política nueva pueda expresarse y pueda dar una sorpresa, y nosotros creemos que estamos en esa dirección. Nosotros no somos una candidatura testimonial, nosotros creemos con absoluta certeza de que hoy día es otro país el país en que estamos. Chile quiere cambios profundos, cambios radicales, y esos cambios radicales somos los únicos
los únicos que lo estamos planteando. Marcel, tú dices, hay 7 millones de chilenos, voy a tomar esas cifras como ciertas para el ejemplo, hay 7 millones de chilenos que no van a votar ni por Bachelet ni por el AMAN, dijiste textualmente. 60% de los que votan no optan por la alianza ni por la concertación. Y entonces tú, la conclusión que sacas es que ese porcentaje está vacante para el resto, o para ti, para París y para Velasco, para Gómez, o si es que, no, Velasco o Bachelet, tenés uno de los dos. Pero ¿no has considerado que hay un altísimo porcentaje de eso, considerando las últimas elecciones, que no va a ir a votar? No es que va a ir a votar por ustedes por necesariamente. eso que el gran desafío para nosotros... Es una oportunidad, sí, pero... Exactamente, pero por lo menos. Sí, pero, pero de esos que no van a votar... De la democracia. Pero de esos que todavía no se saben por qué no van a votar, o eventualmente no quieren ir a votar, también puede que voten o por Bachelet o por Alamán en su momento. Yo creo que no, porque lo que te dicen hoy día las encuestas es que hay un 75% de desaprobación de la alianza y de la concertación. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que opten por esas candidaturas. Y ese porcentaje de chilenos, no hay gente que no esté comprometida con la cuestión política. ¿Qué te dicen tus encuestas? ¿Cuánto marcas? Yo no hago encuestas. Pero tú dices... Lo que te estoy diciendo es que las encuestas hoy día están pidiendo un cambio político importante, sustantivo. Tú lo has voceado y hace muchos años en esto. Y me consta que estuviste en el movimiento estudiantil del 2006 porque se te vio entrar de manera subrepticia y escondida al Instituto Nacional, no dicho de mala forma. No, porque absolutamente por la puerta de entrada. Escondida no en el más sentido de la palabra, sino que nadie sabía y realmente dijeron parece que está Marcel Clot adentro. Yo estaba haciendo el termómetro en esa época y tú eras un asesor de los estudiantes, por lo tanto estás desde el principio. Por lo tanto, la gente ya te ubica a ti con estos movimientos sociales hace rato. Tú debieras marcar mucho la encuesta si es que los movimientos sociales maduraron. Marcel Clot hace rato se sabe que está ahí. Tú debieras captar mucho ese voto. ¿Cuál es la encuesta más positiva que tú tienes? Es que nosotros no estamos haciendo encuestas. La que tú tienes, no de las tuyas, la que tú conoces. Mira, cuando uno está en una situación política como esta, en donde está emergiendo un proyecto político distinto, el proyecto político de nosotros no está preocupado de las encuestas, está preocupado de entender que lo que hoy día necesita Chile... Pero todos quieren eso, todos quieren entender Chile. Es que no todos, nosotros no queremos eso. A nosotros nos interesa cambiar este país. Nosotros nos interesa que la gente sepa que es importante salir de un país que está convertido en un nicho de negocio a una sociedad de derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, a la pensión digna. Las pensiones son un desastre en este país. Esa cuestión es fundamental hoy día. Chile quiere eso. Nosotros no estamos en las encuestas porque así como yo no estuve en el censo, porque tampoco me censaron, es muy difícil que estas candidaturas las pongan. Tenemos mucho menos cobertura en los medios de comunicación, pero todavía falta tiempo. En el momento en que esos chilenos, esos 7 millones de chilenos, y una parte importante de los que va a votar también por la señora Bachelet, va a estar acá, cuando ellos establezcan la vinculación entre estas posturas que nosotros tenemos y cuando los chilenos sepan y tengan la convicción que nosotros tenemos, que si entramos en la moneda no va a ser para sentarnos con el señor Luxin, Mate o Polman a conversar cuál es el destino del país, porque nosotros sí tenemos claro y conciencia de que si entramos en la moneda vamos a nacionalizar el cobre, vamos a instalar la educación pública gratuita, vamos a terminar con el sistema de la AFP, vamos a crear un sistema público de salud. Esa es nuestra convicción. Si no podemos hacer eso, no vamos a seguir. Y eso la gente lo tiene que saber. Cristian. Marcel, de hecho tu candidatura es la que plantea los cambios más radicales. Tú estás por una asamblea constituyente, mudanzas profundas en el modelo económico. Tú dices que vivimos en una pseudo democracia, no vivimos en una democracia. No vivimos en una democracia. Perfecto. No, si estaba. Y tú básicamente de los modelos afuera, yo te he escuchado mucho elogio al modelo bolivariano de Chávez. Eso es tu programa de candidato presidencial, pero más bien es un programa bastante revolucionario para lo que es el Chile actual. ¿Tú cómo pretendes implementar eso? Porque de verdad, más allá de tu programa, representa un cambio pero completamente sideral de lo que es el Chile de hoy. Bueno, cualquier cambio mínimamente en la dirección de los derechos de las personas en Chile sería un cambio radical, porque Chile hoy día no es una sociedad de derechos, ¿no? Está claro, todo es una oportunidad de negocio, una oportunidad para el lucro, incluso en la educación. Incluso en la educación es una oportunidad para la delincuencia. Tenemos rectores siendo procesados. El Chile que vivimos es verdaderamente
complicado respecto a lo que significa la normalidad de una democracia. Obviamente cualquier país como Alemania, Inglaterra, Bélgica, transportar un modelo de ese tipo a Chile es claramente un cambio extremadamente radical, pero no es un cambio profundamente revolucionario. A ti, yo te he escuchado, lo que te gusta es el modelo básicamente bolivariano, tú estás haciendo una imputación que yo nunca he dicho. No, estoy haciendo una pregunta. Yo lo que he dicho es que a mí me parece que un presidente como Chávez, que trabajó y gobernó para el pueblo venezolano y no para las multinacionales como han gobernado en los últimos 40 años en Chile, me parece muy respetable. Pero no he planteado nunca reproducir el modelo de Venezuela, ni el modelo de Cuba, ni el modelo de ningún país. Porque a mi juicio no se trata de modelos acá. Nosotros tenemos que aplicar políticas y desarrollar formas de estructurar la economía, la sociedad, en función de las condiciones que nosotros enfrentamos. No es copiar modelos, pero sí podemos decir, mira, un gobierno como el del presidente Correa nos parece una experiencia positiva, elementos que habría que tomar, lo mismo que de Venezuela, lo mismo que de Argentina, de Uruguay, de Bolivia. Hay muchas cosas, particularmente lo de la Asamblea Constituyente, porque nosotros tenemos que entender, y Chile tiene que entender, que si no cambiamos la Constitución, la organización jurídica de este país, nunca seremos una democracia de verdad, porque Chile nunca ha tenido un cuerpo constitucional basado en la soberanía popular, y esa cuestión es tiempo ya, después de 200 años de vida supuestamente independiente, que Chile tenga el derecho, se le reconozca el derecho a crear su propio estamento, su propio sistema jurídico institucional. Fernando. Marcel, se entiende en forma bastante fácil y rápida las diferencias que tú tienes con lo que podríamos denominar los candidatos del establishment. Has mencionado varios de esos puntos. Sin embargo, una de las características que tiene por lo menos esta elección tal cual como está presentada hasta ahora es que hay un montón de candidatos que quieren presentarse y dicen presentarse y se presentan a sí mismos como fuera del establishment. No son del establishment, son de otros partidos o son independientes o no quieren ver nada con los partidos, proponen cosas algunos bastante originales. En eso están desde Andrés Velasco por un lado, el propio Marco Enríquez Ominami que formó un partido pero tiene todavía una distancia argumental respecto del establishment. Franco Parisi ni hablar, él es una persona que está en contra de los partidos y que plantea una serie de cosas. ¿Qué te hace a ti de diferente en términos de esos candidatos anti-establishment? ¿Qué diferencia tienes tú con Parisi? ¿Qué diferencia tienes tú con Meo? ¿Qué diferencia tienes tú con Andrés Velasco? Bueno, hay una diferencia metodológica. Esta candidatura no emerge sobre la base de mi propia voluntad, sobre lo que yo quiera. No se me ocurrió a mí ser candidato a presidente. Como ya se mencionó, el 2011 yo estuve en uno y cada uno de las tomas universitarias, y en algunos casos más de una vez. En esa base estudiantil, en ese movimiento estudiantil, parte de la discusión era el proyecto político que Chile necesitaba para instalar el derecho a la educación, entre otros tantos derechos que en esta sociedad están conculcados. Allí se empezó a plantear la idea de que alguien asumiera el liderazgo de ese proyecto. Y los estudiantes me lo plantearon a mí, derechamente me lo plantearon, no una vez, muchas veces. El 2012 lo discutimos con organizaciones sindicales, con organizaciones sociales, la necesidad de construir una plataforma. Y yo he estado dispuesto a asumir eso porque estoy en posición de ello. No es una cosa que se me haya ocurrido a mí, esto nace precisamente después de 20 años de trabajo en los movimientos sociales. Yo nunca he tenido, hasta hace 20 años que no tengo militancia política, he estado en los movimientos sociales, he sido un intelectual que se ha dedicado a defender los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, la libertad de expresión, he estado prácticamente en todas las grandes batallas, el medio ambiente, Trillium, Pascualama. De ahí emerge esta candidatura. Es distinta en ese sentido. En ese sentido emerge desde otra esfera, desde otra práctica, no emerge de los partidos políticos. No es una decisión que se haya tomado en la Comisión Política ni del Partido Humanista ni de Izquierda Unida. Nace precisamente de una práctica de compromiso con lo que ha sido la lucha de los movimientos sociales en los últimos 20 años. Pero fíjate tú, Marcel, de que tú mencionas ahí
y me consta, porque te hemos visto incluso cuando estaba en los movimientos sociales del 2011, como decía Matías. Tú 2006. El 2006, perdón. Tú hoy día ves, Pero el 2006 y el 2011 también. Pero estaba en... Sí, pero no, pero fue el 2011 también. Pero El 2011 sí que fue... es que ese es el punto, porque una de las cosas que me imagino tiene que pasar para que eventualmente esto que tú dices está fundado en ese tipo de pensamiento y movimiento. Una de las cosas que tiene que pasar es que las personas que están ahí decidan ir a votar por ti. Y lo que uno ve es que cuando se producen elecciones, las personas que eventualmente pueden estar en condiciones de aportar votos a una candidatura como la tuya, o llaman a no votar, o se abstienen absolutamente de ser parte de ese proceso, y son parte de estos 7 u 8 millones que en las encuestas dicen que eventualmente no votarían. Por lo tanto, tú emanas de una realidad como la que acabas de describir, estás patrocinado por un partido político, porque de esa forma te evitas las 37.000 firmas si es que vas de independiente, vas directo a la papeleta. Pero ¿cómo consigues que esas personas que tienen una reticencia brutal, la de Luisa Díaz, que llama a no votar, que no se puede participar de este establishment ni siquiera votando, decida que tú eres la persona hay que dar el voto? Lo que pasa es que en este ámbito ha habido históricamente una decepción muy profunda con lo que ha sido la práctica política, ¿no? No es primera vez que candidatos han comprometido, ¿no?, su trabajo con los movimientos sociales. Y obviamente, en esas circunstancias se generan desacuerdos, se generan decepciones, y este llamado lo hicieron para el año pasado, para las elecciones. Pero no sabemos cuál va a ser este escenario, estamos recién empezando. Hay conversaciones con el movimiento estudiantil, con los sindicatos, con los movimientos sociales. No es una cosa tan fácil de conducir, pero yo te aseguro que en este año se van a alinear bastantes fuerzas sociales, estudiantiles y sindicales en función de un proyecto. Yo creo, tengo la certeza, digamos, que este año, y además los movimientos sociales lo saben, y lo saben los movimientos estudiantiles, ellos están esperando la oportunidad para dar el paso adelante, porque en esta candidatura nosotros no estamos representando al movimiento social ni estudiantil, estamos invitando a los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes sociales, a los dirigentes trabajadores que sean parte del proyecto, que estén en la primera línea, no que apoyen y marquen con el voto, sino que simplemente se integren, sean parte de la plataforma de dirigentes políticos, sociales, que nosotros queremos de alguna manera reproducir lo que fue el año 36, el Frente Popular, cuando una coalición de partidos nuevos, emergentes, que no era la coalición conservadores y liberales, fueron integrados también por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, y le dieron al país un nuevo gobierno y un periodo importante en la historia de Chile en donde se fue consagrando la sociedad de derecho. Ese es el punto que estamos hoy día. Es un punto de inflexión. No es lo mismo este año electoral que lo que fue el 2009. Marcel, leyendo tus propuestas en general, es bastante atractivo si uno se imagina el país que tú planteas. O sea, tú vas a votar por mí. No, porque yo no comparto la visión del país que tú planteas, básicamente, porque tú ves un país muy negro. Ves un país, o sea, no vamos a discutir lo obvio, ¿no es cierto?, que los abusos, la concentración, todos los fallos que hay ya permanentemente en el último tiempo, está comprendido que como está, el chancho está no mal pelado, está vergonzosamente mal pelado. Eso es un dato. Pero de ahí a que el chancho esté mal pelado y que haya mucha concentración y que haya muchos abusos en todo ámbito, a querer pasar al otro extremo, que es todo gratis, universidades, colegios, salud, nacionalizar el cobre, es un cambio muy radical, es decir, el péndulo de un lado a otro. Si es que tú representaras, si fuera cierto esa mirada de país que tiene, y con la oferta que tú haces, legítima, no te estoy diciendo ofertona sin forma peyorativa, esa oferta que haces, si el país necesitara, y si viera la gran mayoría, la gran masa de chilenos viera que efectivamente este país no va para ningún lado, que este país se derrumba, que este país es el epicentro de lo peor que puede haber en el universo, estarían contigo no 12, 18 millones, aunque no hay 18 millones de chilenos, votantes contigo. Entonces, no, 18 no puede haber, porque no sabemos cuántos somos. ¿Te fijas? Un poco, porque un poco radical. Yo sé, porque es la caricatura, pero ni siquiera... Tú planteas como que todo esto está, yo estoy de acuerdo que está, insisto, muy mal pelado el chancho, pero plantear que hay que cambiarlo todo 100% es lo que me parece raro, porque la gente no te sigue en esos planteamientos tan radicales. Nosotros no estamos planteando que hay que cambiarlo todo.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Además, tampoco estamos planteando... Perdón un poquito. No todo, a lo mejor el nombre de las calles no, pero... Tampoco estamos planteando la gratuidad. Nunca hemos planteado la gratuidad. Esta cosa alguna vez hay que aclararla. A ver. Cuando nosotros decimos educación pública, universal y gratuita, estamos hablando no de gratuidad, estamos hablando de cómo financiamos la educación. Y lo que nosotros queremos es que la educación se financie con el sistema tributario, con la recaudación de impuestos, en donde los impuestos los pagamos nosotros. Se está pagando con el bolsillo de la gente, por lo tanto no es gratis. Lo que pasa es que es muy distinto pagarlo con un arancel que pagarlo con el sistema tributario, porque cuando tú lo pagas con el sistema tributario es más justo, generas transferencias de riqueza hacia los sectores más pobres. Por lo tanto, no estamos planteando la gratuidad, tampoco estamos planteando en la salud lo mismo, porque exactamente aquí lo que se trata es de financiar derechos fundamentales. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que la radicalidad no corresponde a las propuestas que nosotros estamos haciendo. La radicalidad corresponde a la situación que estamos viviendo. Lo radicalmente absurdo, lo radicalmente oscuro y negro es que este país no tenga ni un solo derecho consagrado, ni uno solo, ni el derecho a que las personas cuando nacen sus padres lo puedan atender, porque tienen que trabajar 12 horas, más las 2 que se tienen que transportar al trabajo. En Chile ya 2 personas por familia están trabajando. Entonces, ¿qué afecto, qué cuidado pueden tener los niños de sus padres en este país que estamos viviendo? Nosotros ni siquiera estamos planteando reformas radicales, estamos diciendo, mire, bueno, en Chile cualquier cosa es radical, pues porque resulta que el mínimo derecho otorgárselo a las personas es radical. Pero estamos planteando que sabe que el derecho a la educación es universal. Está en Estados Unidos, está en Europa, está en Alemania, está en América, está en todas partes, menos en Chile. El derecho a la salud, lo mismo. Entonces, claro, en Chile, dadas las condiciones de abuso que hay, porque el abuso es bárbaro, hay un 1% de chilenos que solamente que manejan todo. Pero eso Entonces, pero tú me dices, el abuso es bárbaro, tu planteamiento. Pues, tú mismo lo estás diciendo. Tus cambios y tus propuestas son bastante radicales y debieran, si es que el país estuviera en posición de desesperación, tus propuestas serían universalmente aceptadas. ¿Sabes por qué no se puede? ¿Por qué no eres el candidato que la está rompiendo con ese? Pero es que tú me pides que yo la esté rompiendo ahora cuando faltan 7 meses de campaña. Estamos empezando la campaña, ni siquiera en la derecha han decidido su candidato, ni siquiera la Concertación ha decidido su candidato. Y tú pides que ya yo esté ganando la encuesta. O sea, me parece un poquito exagerado. No, yo creo que tienes que esperar un poco. Tenemos que lograr, porque hay un problema, ¿no? Hay que decirlo. La prensa, los medios de comunicación, la televisión, no nos da la misma cobertura que a los otros candidatos. Yo te aseguro y te lo firmo que si la prensa fuera democrática, fuera honesta, fuera transparente, entonces nos pusiera en los medios de comunicación como ponen a la señora Bachelet, a Goldborn y a Lamal, nosotros estaríamos bastante más altos de lo que tú supuestamente nos estás asignando. Bueno, si el problema es eso, porque también uno tiene que crecer y aparecer. Pero me llamaba... Pero también la prensa tiene un deber democrático en este país. Y tú lo sabes porque tú eres dueño de un medio o diriges un medio. Y tú sabes que ese medio está al servicio de un grupo económico que es el Grupo Sayé. Así que, ¿para qué vamos a andar con historia? Lo sabemos. La caricatura la puedes hacer, pero básicamente la tercera división en ningún país es cubierta con la primera división. Cuando seas de primera división vas a tener cobertura de primera división. ¿Y quién dice que es primera división? ¿Tú lo dices? Sí. Te quería preguntar... O sea, tú tienes la autoridad para decir qué es lo que es primera y segunda división. Tú como candidato hoy día representas un sector que todavía no configura ningún tipo de mayoría ni ningún tipo de espacio que ocupe grande en la sociedad. Cuando lo ocupes lo vas a tener, con seguridad, y aquí en Chile, en cualquier país. Pero te quería hacer otra pregunta. Tú básicamente lo tomaste como imputación cuando yo te dije que si eras bolivariano o no, cuando fue una pregunta, pero lo que pasa es que todos sabemos cómo funciona la prensa y la manera de estigmatizar las candidaturas a las personas. Sabemos que en Chile detestan a Chávez, el Mercurio, la Tercera, los medios de comunicación, los grupos económicos. Entonces, claro, el objetivo acá es mostrar esta candidatura como de aquel sector que obviamente no tiene la simpatía del establishment. Son mecanismos de descalificación y desacreditación que utilizan ustedes, digamos, los que manejan los medios de comunicación, ¿no? ¿Me dejas adelante, por favor? Yo te hice la pregunta y tú lo tomaste como una imputación.
Y como lo que tú planteas es tan radical, uno trata de ver Eso es qué una tipo... imputación también, otra vez con que es tan radical. ¿No me dejas hacer la pregunta? Bueno, pero es que usa los conceptos de manera adecuada. ¿No quieres que ¿Hasta pregunte? cuándo? No, sí, pero lo que te pido es que por favor seas sobrio en tu manera de referirte a las propuestas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que trates de entender lo que estamos planteando y no califiques previamente lo que son esas propuestas. Te repito, yo te pregunté si te gustaba el modelo bolivariano y tú me dijiste básicamente que eso era una caricatura, pero que tú tenías buenas referencias de Argentina, de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela. Y de Alemania y de Bélgica y otros países más, digamos, Finlandia, Noruega. Perfecto. Muchos más, digamos, ¿no? Pero como estamos en el ámbito latinoamericano, todos esos regímenes que tú mencionaste son de países que de alguna forma su sistema político y económico colapsó. Colapsó y emergieron este tipo de gobernantes. ¿Tú crees que el sistema político y económico chileno está colapsando? ¿Tú crees que en los últimos 20 años el país no ha avanzado? ¿Tú crees que nuestras instituciones están como para anquilosadas de todo tipo? ¿Crees que tenemos un sistema tanto económico como político que hay que tirar a la basura y reconstruir? A ver, en materia política, ¿no? Tenemos una constitución hace 30 años, redactada por 7 personas, designadas a dedo por una dictadura, refrendada en un sistema, en un plebiscito que no tenía registro electoral y absolutamente fraudulento. ¿Tú crees que los Esa representantes... constitución no es legítima. Esa constitución no representa los intereses de las grandes mayorías. No se genera en lo que se llama la voluntad soberana del pueblo de Chile. Eso es suficiente como para decir que 17 millones de chilenos no pueden estar sometidos a las normas que se hicieron hace 30 años y de esa manera. A mí me parece que eso es una crisis política grave, porque la democracia no está siendo cautelada con ese sistema constitucional. En materia social, cuando tú tienes que el 60% del ingreso promedio de una familia es de un banco, cuando 9 de 10 chilenos no terminan el mes con sus ingresos, cuando la mitad de los trabajadores gana menos de 220.000 pesos, cuando una persona que se jubila, cuando el 60% de los que se va a jubilar va a terminar con una pensión inferior a los 100.000 pesos, cuando ni siquiera los que están en la ISAPRE pueden tener asegurada la salud, entonces en materia social no estamos precisamente muy bollantes y precisamente amerita una transformación importante del modelo económico, porque esto es un modelo económico que ha generado una concentración del ingreso brutal. El 1% de los chilenos, estudia la Universidad de Chile, tiene un ingreso promedio 40 veces superior que el 80% de los chilenos. Y el 0,01% de los más ricos en Chile captura del ingreso más que en cualquier otro país capitalista. Eso, a mi juicio, me parece relativamente catastrófico desde el punto de vista social. Eso implica angustias, depresiones, enfermedades, violencia intrafamiliar. La situación social en Chile es más grave de lo que medios como La Tercera dicen, de lo que medios de comunicación informan. Entonces, a mí me parece que ahí hay que poner hay que hacer una intervención importante a nivel de la sociedad ¿Por qué chilena. está colapsando ahora si todo lo que tú dices, digamos, de la Constitución y de las otras cosas se arrastra en los últimos 20 años? ¿Por qué hoy día estaría colapsando? Está colapsando hace rato. Lo que pasa es que la gente, los procesos políticos son difíciles de... No cambian tan radicalmente como uno esperaría, ¿no? Hasta el 2011 el desencanto con la situación política, social y económica en Chile no había sido, por decirlo así, no se había catalizado, no se había convertido, los chilenos no habían logrado entender esto. Porominami votó el 20%, pero fue un descontento que no estaba formalizado. Con el 2011, y aquí es importante decirlo por qué, cuál es la explicación. El año 2011 es la revolución política más importante que ha acontecido en los últimos 40 años. Con el movimiento estudiantil los chilenos entendieron cuál era su problema. La falta de derechos, la falta de educación, de salud,
las viviendas de mala calidad, el abuso en el comercio, etcétera, etcétera. En ese momento hay una suerte de parametrización, ¿no? Se entiende cuál es el problema, se conforma a la realidad y lo entienden los chilenos, y ahí las encuestas empiezan a decir: queremos bancos estatales, queremos terminar con la AFP, queremos educación pública o gratuita universal, queremos recuperar el cobre. Eso es importante. Ahí se gesta el cambio más importante, y a partir de ahí, hoy día es posible que estas candidaturas no sean testimoniales. Nos queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar, ¿cuándo sientes tú que vas a estar en condiciones de decir, porque se va a manifestar supuestamente esta vocación o esta decisión de la ciudadanía, ¿cuándo tú vas a sentir que efectivamente las encuestas no son un reflejo exclusivamente del establishment? ¿Cuándo tú sientes que tienes que aparecer? Si es que tú estás ahora hablando, dicho sea de paso, no sé cuánto te han invitado a los demás canales, pero nosotros aquí, cuando decidimos invitar a los candidatos presidenciales, tuvimos que tomar una decisión, y la decisión era si lo hacíamos de acuerdo a las encuestas o lo hacíamos de acuerdo a las personas que hubiesen manifestado y tenían chance efectiva de ser candidatos. Tú eres apoyado por un partido que permite que tú puedas ir directamente a la papeleta. No se nos pasó por la cabeza concentrarnos en 3 o 4 que son los que están en todas las encuestas y en todos los medios. Así que desde ese punto de vista has tenido los mismos 30 o 40 minutos que tienes. Ojo, cuidado con eso, porque otra cosa es victimizarse. No, pero está bien, pero eso es una pelea tuya con él. No es mía, porque tú te acabas de meter. El tema es el siguiente: en cualquier medio de comunicación del mundo, eso pasa en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier lado, hay obviamente una jerarquización en todos los ámbitos. Por supuesto, si de dónde se van. En Estados Unidos hay más candidatos. Y todos quieren tener más espacio que lo que déjame aclararlo bien. Bueno. En Estados Unidos hay más candidatos, en Brasil hay más candidatos, en Argentina, en todos lados, y victimizarse, querer venir a decir aquí que están siendo objeto de una campaña puede servir para tratar de buscar votos o hacerse el héroe, pero no es verdad. Yo no me he hecho la víctima, te estoy diciendo algo que es objetivo. Pero mi punto, ¿cuándo tú horas sientes de televisión? Sí, pero también es objetivo. La tercera ni siquiera no hay pedido ni siquiera media entrevista, o sea, ¿para qué decir la tercera, digamos? Entonces, bueno, pero si mira, es simplemente sumar y restar, medir pero ¿cómo no y meter calcular? El tema? Me parece obvio meter el tema. Si yo encuentro que esa situación es perfectamente comprobable, lo que tú estás diciendo, solo que tú le achacas una intención específica. Y yo digo que esa situación está dada en gran medida por cómo están dadas las realidades dentro de lo que efectivamente son los establishment políticos. No hay ingenuidad en los medios de comunicación, Marcel, ingenuidad en la política. El Washington Post, cualquiera en Estados Unidos, ¿le dan la misma cobertura a Obama, al republicano y al demócrata, que a otros candidatos? No, obviamente que no. No, ¿no es cierto? Pero esa es la aplicación de Cristian. En Argentina bueno, pero puso el caso. Esa es la aplicación de Cristian, es razonable. Mi punto es que en algún momento dado, este mensaje que tú das, este aumento en la cobertura que naturalmente vas a tener por tener un partido detrás, tiene que traducirse en un reflejo de que está avanzándose eso, y eso se va naturalmente a ver en las encuestas. ¿Cuándo crees tú que eso yo nunca he sido candidato, ¿no? Para mí esta cosa es nueva, ¿no? Lo que a mí me ocupa es el trabajo de recorrer Chile, de estar ayer en Valdivia. Hoy día debería estar en Ancud, en Castro, pero no pude ir. Le pido a todos los que estuvieron esperando esta visita que me perdonen, que me disculpen, pero había que estar en este programa, era importante estar acá. Por lo tanto, volveremos, ¿no? Así que pido las disculpas respectivas. Eso es lo que... Estas candidaturas que emergen de realidades políticas muy complejas, donde nadie asegura cuál es lo que va a venir y por venir. O sea, la menor preocupación que yo tengo es si aparezco o no aparezco en las encuestas, cuánto voy a subir en las encuestas. Aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo político duro, de intentar llegar a las mayorías, de convocar, de invitar, de participar, de discutir, de hacer el debate. Estar aquí para nosotros es importante. Pero tú quieres que eso se refleje en algo concreto. ¿Cómo lo sientes? Yo espero que alguna vez se refleje. Nosotros obviamente tenemos la expectativa de que eso ocurra. ¿Cuándo? No lo sé, no tengo ninguna experiencia, pero a mí la experiencia del presidente Correa es bastante ilustrativa. Estuvo 7 meses, 2% en la encuesta. Marcel... Y después de los debates presidenciales, cuando logró llegar
a la mayoría del país empezó a subir. Nosotros creemos que podría ocurrir una situación como esa. Marcel Clot, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Tolerancia Cero. Y los dejamos con la cápsula, le llamamos nosotros, un espacio donde escuchamos declaraciones durante la semana de otros candidatos o de los candidatos sobre un tema específico. En este caso, disculpa que te interrumpa, en este caso sobre el sistema binominal. Estamos al aire. Sí, bueno, está bien, ¿verdad? ¿Cansado de votar y que salga un candidato sin tener la mayoría de los votos? Es el amado y odiado binominal, actual sistema electoral que en esencia divide al Parlamento en dos bloques políticos. Tras más de 20 intentos fallidos por modificarlo, ¿qué dicen nuestros candidatos sobre el cambio del sistema binominal? Debemos comprometernos para que esta elección de noviembre sea la última elección en Chile bajo el sistema binominal. La voluntad, por lo menos nuestra, ha estado siempre. Que haya cambio de distritaje, que haya cambio de lo que sea, lo relevante es que exista un sistema en que esté representado Chile completo y no dos bloques que se reparten los cargos, como va a pasar en la próxima elección. Muchos parlamentarios que dicen lo quiero cambiar, pero acto seguido piensan, bueno, me eligió a mí, yo soy un gran parlamentario, yo me la voy a jugar porque cambiemos el sistema binominal. El sistema mayoritario es lo que yo prefiero. En esa línea estoy dispuesto a impulsar algún cambio en la medida que exista un consenso amplio. La única manera de cambiar esto, pero la única manera es movilizándose en la calle. Yo propongo eliminar el Senado, un Congreso unicameral, 150 congresistas elegidos de dos maneras, garantizando a las regiones 5 congresistas por región y el resto de modo proporcional. Hay que partir por el principio, cambiar el binominal y cambiar los quórums. Creo que eso se puede hacer en 4 años. No votes por un diputado, un senador, ni de la Concertación ni de la Alianza. De esa forma vas a romper el binominal.